Ok, buenas tardes para todos muchachos, bienvenidos a la clase número 6 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial, Universidad de Antioquia, pregrado de Física, Astronomía y otros pregrados. Muy bien, perfecto muchachos. El día de hoy vamos a trabajar varias cosas, puede que la clase sea un poco matemática para algunos, pero son cositas y son conceptos que necesitamos conocer, necesitamos saber para que usted después no diga que pasó por el curso, pero solo pasó por la puerta de él. ¿Listo? La agenda del día de hoy es la siguiente. Número 1, hablaremos de qué es una línea de corriente y visualización de flujos. Pero esa visualización va a quedar como trabajo para ustedes y en la próxima clase hablamos sobre ella. Número 2, vamos a hablar sobre la conservación de la masa. Y número 3, vamos a hablar sobre la conservación de la energía. ¿Listo? Y ahí vamos a tratar el teorema o la ecuación de Bernoulli. O Bernoulli, que le dicen por allí unos amigos. Ecuación de Bernoulli. ¿Listo? De hecho, les recomiendo ¿proyecto qué es? Proyecto 1, algo así, no. Hay un proyecto que es un canal de YouTube también, se los recomiendo, se los voy a dejar en la descripción. Ese canal de YouTube es de dos personajes que están constantemente hablando sobre cosas de física. Según se muestra, el canal es argentino. Muy interesantes, les recomiendo que lo estudien, les recomiendo que lo lean. Vale, muy bien muchachos. Entonces, ¿quién fuma aquí? Tenemos con la primera parte, con la visualización de los fluidos. ¿Quién fuma? Me habían dicho la vez pasada que alguien fumaba aquí, ¿no? Eso está muy bien, porque el que fume puede ir retirando. Visualización de fluidos. Mentiras, que no me escuchen. ¿Sí me escucharon ahí? ¿Sí me escucharon? Ah, que falla. Bueno, listo, perfecto. ¿Cómo se observan los fluidos? Es muy típico y es muy usual que se observen los fluidos cuando están fumando. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el cigarrillo, o cuando ha visto que, por ejemplo, uno se da cuenta a 20 kilómetros que alguien está fumando y usted se asoma y preciso, están fumando. Muy bien. Cuando usted visualiza el flujo del aire, que sale el flujo del aire con el humo más bien de un cigarrillo, usted se da cuenta que el cigarrillo comienza a hacer algo en realidad bonito, que comienza a hacer como así. Bueno, sí, no sopla así, pero sí esa es la idea. El hecho es que aquí se puede visualizar un fluido. ¿Qué fluido será? ¿Qué están visualizando ahí? ¿Qué hay aquí? Obviamente hay partículas de muchas cosas y demás, que por eso le dicen que no lo trague. ¿Qué están visualizando ahí? El movimiento de las partículas en el aire, normalito. Movimiento de las partículas en el aire. ¿Cómo se observa? Por medio de partículas de humo, en este caso de humo de cigarrillo. Hay más partículas de humo, hay un humo más interesante, mucho más bacano, menos tóxico y que tiene menos problemas que ese humo. Pero ese tipo digámoslo así, de fluido, ese tipo de humito, se utiliza para saber realmente cómo se mueve el aire o cómo va fluyendo cada una de estas partículas en el aire. Palabras más, palabras menos. Usted lo que está viendo aquí es la trayectoria de las partículas en un fluido. Vale. Hay varias maneras de ver un fluido. Pues de ver, comillas.
Porque realmente ¿qué hay aquí, muchachos? Sí hay aire, pero usted puede ver el aire. No puede ver el aire. Usted no sabe qué tamaño tiene. ¿Qué tamaño tiene el aire, muchachos? ¿Quién me dice? 7% para que me diga qué tamaño tiene el aire de aquí ya. Eso no. El aire está compuesto de varias cosas. Y en ese orden, realmente no lo podemos ver porque las partículas de aire son muy pequeñas, son demasiado pequeñas. ¿Qué hace usted? Utiliza para ver cómo fluye el aire, cómo se mueve el aire alrededor de un objeto o en un lugar cualquiera, utiliza lo que se llama el humo. Y usted lo que va a ver en este caso es lo que se llama una línea de corriente. ¿Qué es una línea de corriente? Lo vamos a definir como aquella curva que en todas partes, los que están viendo cálculo, sí, ya lo vieron, ya vieron cálculo, lo que llamaban cálculo 3, curva, así como esas curvas iguales. Curva que, vio, lo voy a escribir tal cual. Curva que en todas partes, es tangente. Bueno, vino Daniela, si ves este video, por favor, así esta clase, gracias. A la velocidad. ¿Listo? A la velocidad, o sea, al vector velocidad. Ese lo vamos a llamar vector velocidad instantánea, local instantánea. Local instantánea. Todo esto con el propósito de llegar a las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Listo? Que es lo más bacano, es lo más interesante. En ecuaciones de Navier-Stokes paramos, nos detenemos y hacemos algunos ejemplitos con Navier-Stokes, que es lo que casi nunca se hace, lo que casi nunca se menciona. ¿Qué quiere decir entonces que es una línea de corriente? Una línea de corriente es lo siguiente. Lo voy a hacer al revés. Todas estas corresponden a los vectores. ¿Velocidad qué? Instantánea. Esa es una línea de corriente dibujada de cualquier manera, pues obviamente. Es una línea de corriente dibujada de cualquier forma, de cualquier manera. Lo que sí es cierto es que se cumple lo siguiente. La azulita, la voy a dibujar acá, la voy a escribir acá. Es la línea de corriente. La línea de corriente. Si ustedes recuerdan, esto está basado ¿en qué idea? ¿En la idea de qué? ¿De Euler o de Lagrange? Muy bien. Ok, muchachos, bienvenidos al curso. Excelente. Listo. Recuerden que el señor Euler plantea que usted tiene un campo de velocidades. Si estas son todas las velocidades, esta sería su línea de corriente. ¿Listo? Realmente es así. Realmente es de ese estilo. Ahora, lo que vamos a decir a continuación es que hay una relación entre las cantidades que pertenecen a la línea de corriente de la siguiente manera. Suponga que usted tiene voy a borrar este. Voy a volverme así todo matemático, no mentiras. Qué peligro. Pues porque no. Zapatero de tu zapato, mami. Listo. Vamos a suponer que usted tiene un sistema de referencia inercial. Voy a escribirlo aquí, eje X, eje Y, eje Z. Sistema de referencia inercial en el cual traza la posición R. R tiene coordenadas, muy bien, R tiene coordenadas X en Y, Y en J, Z en K. ¿Qué será de R? Un diferencial de R. O el vector de desplazamiento. Vector de desplazamiento es igual a de X en Y, de Y en J y de Z en K. Haciendo alusión y teniendo en cuenta que este diferencial solo actúa sobre las posiciones, solo actúa sobre los escalares, no actúa sobre los vectores. ¿Listo?
pero yo le escribo así porque me parece más bonito. Es que es capricho mío, ¿listo? Perfecto. Recuerden de mecánica que la velocidad se describe como ¿qué? O se define como el desplazamiento por unidad de tiempo. Por ende, el vector desplazamiento es paralelo al vector velocidad instantánea. Vector velocidad instantánea en este caso, ¿listo? ¿Y qué es la velocidad entonces? La velocidad la habíamos escrito de la siguiente manera. La velocidad es componente en X en Y, componente en Y en J y componente en Z de la velocidad en K. Cada una de las componentes. Y entonces, pues hombre, si me deja explicar un momentico, ya le digo que. Listo. Por argumentos geométricos se puede. Mentiras. Lo que podemos decir es lo siguiente. Este es el vector diferencial este es el vector velocidad. Tiene sus componentes en X y en Y. De la misma manera, de la misma forma, usted tiene, voy a dibujarlo con el otro color, esperemos que eso está aquí a la mano. De la misma manera usted tiene un diferencial de posición, o sea un desplazamiento que tiene componentes en X y componentes en Y. Si usted nota, como son paralelos, los dos triángulos son teorema 143. Dos triángulos rectángulos que comparten un mismo ángulo agudo son semejantes. Corolario. Dos triángulos semejantes comparten el mismo lado, tienen una relación de semejanza de la siguiente manera. Así me enseñaron a mí, Euclidiana, qué triste esa, pero bueno, era más útil y era más interesante cuando usted la utilizaba. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, que usted puede establecer una relación entre la magnitud de la velocidad y la magnitud del desplazamiento, entre la magnitud de la componente en Y y el desplazamiento en Y, entre la magnitud de la componente en X y el desplazamiento en X, entre la magnitud de la velocidad en Z y la componente de la posición en Z. Preguntas hasta ahí. Todo eso es física básica, ¿cierto? Pues tan básica que ¿para qué la escribes? No. Necesitamos escribirla porque si no todo sale de la nada y la idea no es esa. Por ende, por lo que acabamos de decir, una línea de corriente cumple la condición que acabamos de establecer para sus componentes. Entonces, podemos decir que la ecuación de la línea de corriente es una ecuación del estilo que acabamos de escribir. Es más, yo no lo voy a escribir de esa manera, lo voy a escribir de la otra forma, que es la siguiente. La otra forma es la siguiente: primero el desplazamiento y después la velocidad o las componentes de la velocidad de Y, velocidad en Y, componente de la velocidad en Y, de Z y componente de la velocidad en Z. Perdón, muchachos, muy bien, perfecto. Esta se conoce como la ecuación de la línea de corriente. Ecuación de la línea de corriente. ¿Listo? Profe. Preguntas. Por lo mismo, y utilizando geometría, usted puede decir, por ejemplo, que la relación entre las derivadas o las diferenciales a lo largo de la línea de corriente
son iguales a ¿qué? A la relación de las velocidades de manera inversa, o la de las componentes de la velocidad de manera inversa. Por ende, usted tiene en ese sistema que tiene unas líneas de corriente y demás, tiene una manera de encontrar las componentes y una manera de encontrar las líneas de corriente, o tiene una ecuación que le marca las líneas de corriente, más exactamente. Listo, preguntas, dudas. Ok, entonces vamos con el ejemplo. Ejemplo. Dicto el ejemplo para que quede todavía más claro. Dice, ¿recuerdan el campo bidimensional que tratamos en las otras clases, del que hablamos, el que era, ese sí, ese mismo, que tenía un punto de estancamiento que le llamamos la aceleración, hicimos un montón de cosas? Listo. Entonces, para ese mismo campo, trace la gráfica de varias líneas de corriente en la mitad derecha del fluido, es decir, que cumple la condición de que la componente en X es mayor que 0. Trace la gráfica de varias líneas de corriente en la mitad derecha del flujo, o sea, cuando X es mayor que 0. Y compárelo con el campo de velocidades que trazamos la vez pasada. Entonces, para eso les dejo 2 minutos. ¿Recuerdan el campo cuál era? No, lo tienen por ahí a la mano. Recuerden que el flujo era estacionario. ¿El flujo era qué? Estacionario y también era flujo incompresible. Era bidimensional, no había componente z de la velocidad, ¿lo recuerdan? Era bidimensional, no había componente z de la velocidad y demás. Listo, dudas, preguntas. Ya lo resolvimos. Agustín, Camilo. ¿Me recuerdan el campo? Yo lo escribo acá, por favor. Listo, vale. Sí, velocidad igual a qué? A 0.8 o algo así. 0.5 más 0.8. Sí, correcto, era eso. Velocidad igual a 0.5. Pues sería sí. 0.5 más 0.8x. Era 1.5 menos 0.8y. Listo. Ese era el campo de velocidad que nos habían dado.
Profe, ¿cómo está? Preguntas. Preguntas. Un minuto para terminar de resolver. No, mentiras. Listo. ¿Cómo se resuelve entonces? Para resolver, utiliza la ecuación que habíamos dicho. Diferencial de y sobre diferencial de x a lo largo de una línea de corriente, a que es igual a la componente en y sobre la componente en x de la velocidad. Es decir, que la derivada de y respecto a x a lo largo de una línea de corriente va a ser igual a ¿qué? Componente en y 1.5 menos 0.8y sobre la componente en x, que es 0.5 más 0.8x. ¿Cierto? Esto es una ecuación ¿qué? Diferencial de las ordinarias, así esas ordinarias que aparecen por ahí. Ah, la escribí al revés y después. Claro. No, está bien. Entonces esta es la que está tocada. La que troqué es la de allá. Sí, miremos a ver. No, la que troqué fue aquella. dy, tomemos esta parte. dy sobre dx igual a by sobre dx, sí, correcto. El problema con uno no es matemático, sí, tristeza. Pero bueno. Eso sí, qué pena, me disculpa. Sí, es tomando esta, dy sobre dx, paso by para acá y queda sobre dx. Dy sobre dx. Entonces esas de esas ecuaciones ordinarias así, de las diferenciales ordinarias. Como es de ecuaciones diferenciales ordinarias, cumple la condición de ser o de escribirse como una ecuación diferencial con variables separables. ¿De qué manera? De esta manera, 1 sobre 1.5 menos 0.8y por dy es igual a 1 sobre 0.5 más 0.8x por dx. Esto, variable separable normalita.
Muy bien. Y esa se puede resolver entonces integrando en ambos lados. Normal, como siempre se ha integrado. ¿Cómo se integra eso? ¿Recuerdan? ¿U igual a qué? Bueno, muchachos, un momentico. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, dy voy a escribirlo aquí, listo. dy sobre 1.5 menos 0.8y, integramos. Este es igual a la integral de x sobre 0.5 más 0.8x. ¿Cómo integra uno eso? ¿Utilizando qué? Sustitución. ¿Qué sustitución? U igual a lo de abajo. 1.5. ¿En cuál de los dos? ¿Lo de abajo en cuál de los dos? Pues en el primero de Y. Ah, listo, eso sí. 1.5 menos 0.8y. Du es igual a qué? De y, o sea que y lo puede cambiar si quiere, que es menos 1 sobre 0.8 de u. E integra, ¿cierto? Eso quedaría la integral de menos 1 sobre 0.8. Ajá, de u sobre u. Igual a. Igual a 1 sobre 1 sobre 0.5. 1 sobre 0.8. Ah, bueno, pues sí. Punto 8 y punto 8 son los dos, ¿cierto? Los dos son punto 8. Sí. 1 sobre 0.8 por la integral de dv sobre v, ¿cierto? Cuando resume, eso le queda menos 1 sobre 0.8 que multiplica logaritmo natural de el valor absoluto de 1.5 menos 0.8y debe ser igual a 1 sobre 0.8 logaritmo natural de valor absoluto de aquí es 0.5 más 0.8x. ¿Sí o no? Simplifica, saca exponencial o escribe la exponencial a ambos lados y ¿qué obtiene? ¿Qué obtienen, muchachos, ahí? Acá le queda más una constante, ¿sí? Y haya el valor de y de la siguiente manera, como c sobre, la idea es escribirlo como una ecuación de una línea recta normalita, 1.5 más 0.8y x, eso es 0.5. 0.5 más 0.8x. Listo. Le queda una ecuación de ese estilo. No lo vamos a hacer, no me interesa hacerlo en ese instante, me interesa analizar esto y me interesa llegar a esto. Vale. Esa es la ecuación de la línea
corriente. Ecuación de la línea de corriente. ¿Listo? Ahora, si esa es la ecuación de la línea de corriente, ¿cómo se grafica? Se grafica dándole valores AC. Usted le da diferentes valores AC. Y eso le da una gráfica del siguiente estilo. Lo puede hacer en algún programa si quiere. Para que pueda verificar lo siguiente. Cada una de esas curvas que usted traza tiene en cada uno de sus puntos un vector velocidad. Y ese vector velocidad es tangente a esa curva. Palabras más, palabras menos. Usted puede obtener la ecuación de la línea de corriente, trazar la curva y con esa curva saber que los vectores velocidad son tangentes en cada uno de sus puntos. O hacer al contrario, tener los puntos del campo de velocidad y con esos puntos trazar la línea de corriente sabiendo que es tangente a cada uno de los vectores. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes al respecto? Ok. Muy bien, entonces. Vamos a hablar ahora entonces sobre la conservación de la masa y otras leyes de conservación. Ahora por aquí ya. La segunda parte. Borra mejor así, sí. Excelente. Vamos a hablar de las leyes de conservación. Las leyes de conservación, ¿qué son? Hay varias leyes de conservación. ¿Cuáles? Me recuerdan, en física hay varias. Entre ellas ahí está la del electromagnetismo también. Escucho, muchachos. ¿Otra? ¿Otra? Sí. ¿Van 3? No, esa no. Esa se puede reducir a la otra, sí. Se puede reducir a la otra, es correcto. Conservación de la energía. Principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y le hablan de un perrito que